Bien, vamos a adentrarnos en el día de hoy en la predicación que tenemos para hoy acerca del perdón versus la reconciliación. Y vamos a compartir el texto sagrado en el día de hoy en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 5, versículo 17. Así dice la Escritura en el nombre de Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias. Hoy quiero cerrar, es como la conclusión del perdón y la introducción de la reconciliación para hoy interactuar ahí entre perdón y reconciliación. Comienzo uno y termino el otro. El perdón vertical y el horizontal se dan de manera voluntaria y consciente y no debe ser bajo presión. Yo no puedo presionar a Dios para que me perdone. ¿Qué le parece? ¿Alguien puede presionar a Dios para que lo perdone? ¿Hay alguna manera de presionar a Dios? Igualmente, no debería haber ninguna presión a los seres humanos para que nos perdonen, sino que usted tiene que utilizar los argumentos apropiados para convencer a Dios o a la persona que usted ha agredido, para que esa persona, movido a misericordia, los perdone. Sabemos que Dios nos va a perdonar, pero el texto sagrado habla claro. Romanos, el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 9, el versículo 15, él está tomando una expresión interesante del antiguo pacto y la trae como reflexión. Y él dice, pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y de quien quiere endurece, a quien quiere endurecer, endurece. Es interesante porque nosotros predicamos el evangelio del perdón y de la reconciliación, pero nosotros también tenemos que estar precisados que Dios no está obligado a perdonar a nadie. Aleluya. Aleluya. Y el negocio no es a la fuerza, sino que usted tiene que convencer a Dios. ¿Cómo se convence a Dios? Según el salmista, en el Salmo 51, él nos da las herramientas para convencer a Dios. Ahora, hay un dato que no aparece aquí, pero sí aparece en la Escritura Sagrada, y es que Dios conoce los corazones y conoce la intención.
Y hay gente que públicamente van a confesar sus pecados, pero su corazón no está en Dios. Y no están dispuestos, sino que hacen una oración. Ustedes saben que el arrepentimiento para vida es todo un engranaje, pero existe lo que se llama el protocolo, que es la expresión donde yo públicamente reconozco a Cristo y pido perdón por mis pecados. Pero no necesariamente cuando yo hago esa oración protocolar, yo lo estoy haciendo de corazón. Y no necesariamente yo estoy dispuesto a aceptar el señorío de Cristo, sino que puedo hacerlo de manera protocolar. Ahora, ¿qué dice el Salmo 51:15? Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quiere sacrificio, que yo lo daría, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Esta expresión también es del antiguo pacto. Pero aquí lo que está diciendo David es que un corazón que está contritado y que está humillado, Dios no lo desprecia. Y que en cambio Dios ya no quiere que hagamos ese tipo de sacrificio que en el antiguo pacto se hacía, pero no llenaban las expectativas de la justicia de Dios, sino que la gente lo hacía de manera protocolar. Yo pongo la mano sobre el cordero, mis pecados pasan al cordero, el cordero muere en mi lugar. Ese cordero que se sacrificaba era tipo de Cristo, por ende no llenaba las expectativas de la justicia de Dios, pero mucha gente cuando hacía pecado público sencillamente iba, hacía el sacrificio y ya. Y entonces no era suficiente, porque Dios siempre ha requerido el corazón. Que lo que estemos haciendo, como Él conoce la intención, conoce el corazón, Él sabe por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la razón? ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? Por eso entonces, Romanos nos está hablando de que en Dios tiene misericordia, de que en Él quiere tener misericordia. Y nosotros seguimos predicando el Evangelio y anunciando el perdón de Dios a la gente y la reconciliación, pero Dios no está obligado a perdonarnos. Si nosotros tenemos que tratar de convencer a Dios de que nosotros realmente queremos que su misericordia esté con nosotros. Entonces nosotros tenemos que utilizar las palabras apropiadas. Y por eso que el salmista dice que Dios no va a despreciar un corazón contrito y humillado, pero el corazón que no está doblegado delante de Dios y que no está humillado delante de Dios, al final Dios no está obligado. Porque nadie puede presionar a Dios. Porque el perdón, tanto vertical como horizontal, es consciente y voluntario. Tanto de Dios a nosotros como de nosotros hacia nuestros semejantes. ¿Qué pasaría si nosotros intentamos presionar a Dios? Claro que usted puede decirle a Dios: ten misericordia de mí, yo he pecado, yo lo he hecho mal, y usted se va a bajar delante de Dios y te va a implorar su misericordia y Él lo va a perdonar. De hecho, eso es lo que hemos venido hablando en esta serie del perdón. Pero, ¿cuáles herramientas se está utilizando? Con Dios no se puede utilizar herramientas de manipulación, que es lo que normalmente utilizamos con otros seres humanos. A una persona que es cristiana le decimos: no, pero que tú eres cristiano, tú tienes que perdonarme. No, ese argumento no es válido. Tú tienes que tener herramientas suficientes como para tú convencer a la persona sin tener que utilizar medios de manipulación. Porque yo soy cristiano, te tengo que perdonar, abusador. ¿Y por qué tú no pensaste bien antes de dañarme? Si yo era cristiano, ¿para qué me dañaste? Aleluya. Ahora, ¿qué es lo que enseña la Escritura? La Escritura enseña que los hijos de Dios hemos sido transformados y estamos en capacidad de perdonar. Pero ninguna persona debería intentar manipularnos a nosotros porque somos hijos de Dios. No, tú tienes que perdonarme. O sea,
Así no es que se logra el asunto. ¿Qué dice el proverbio acerca del asunto? Dice el Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tiene que haber en nosotros la intención cuando pedimos perdón, la intención de apartarnos de lo que hemos hecho mal. Por eso cuando se pide perdón hay que sentir ¿qué cosa? Dolor. Tiene que dolerme lo que hice. Y si no, el perdón que estoy pidiendo es protocolar. Tiene que dolerme. Entonces, el que lo encubre no prosperará. El que lo encubre es el que lo tapa. El que no lo confiesa no prosperará. Tenemos que abrirnos delante de Dios libremente, voluntariamente, ir donde el Señor, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué? ¿Está obligado Dios a perdonarnos? Bueno, dice el salmista que el corazón debe estar contristado y debe estar humillado, debe estar dolido por lo que hemos hecho y tenemos que ir donde Dios implorando su misericordia. Ahora, el proverbista también dice que yo no prosperaré hasta que le confiese a Dios mi situación. Y yo también tengo que tener la intención de apartarme. Dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. O sea que el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Por qué? Porque no lo doblega delante de Dios, no es sincero delante de Dios. Tenemos que entrar en la presencia de Dios con sinceridad. Lo hemos hecho mal, tenemos dolor por lo que hemos hecho mal y vamos a implorar a Dios para provocar su compasión. Y eso deberíamos hacer a la hora de ir donde cualquier ser humano que hemos ofendido, provocar su compasión a la hora de pedir perdón. Y pedir que seamos tratados de manera diferente a como merecemos. Porque cuando usted pide perdón, usted sabe lo que usted merece. Porque usted lo hizo mal. En cambio, usted está tratando de que no le paguen como usted merece. En el perdón, sanamos nosotros y sana la relación que ha sido ofendida. Como la relación de Dios ha sido estropeada, cuando pedimos perdón a Dios, nosotros sanamos. Usted sabe lo bueno que es no sentir esa carga. Bienaventurado el hombre que Jehová no inculpa de iniquidad. O sea, es una bendición, es una dicha. Cuando yo no siento que mi pecado me ahoga y me mata y que ese pecado no me persigue, yo me siento en paz. Porque mi pecado Cristo lo llevó en la cruz y yo he podido confesarlo. Pero igual, cuando yo confieso a una persona que yo he dañado e imploro que tenga misericordia, yo voy a tener paz. Porque yo me estoy desprendiendo de ese dolor. Por eso para pedir perdón hay que sentir dolor. Yo tengo que sentir dolor por lo que hice. Yo te pisé el callo y vuelvo y te lo piso. Y si te encuentro te lo piso de nuevo. No funciona. Es que te pisé el callo y yo siento remordimiento de conciencia y siento acusación porque yo soy culpable por haberte dañado. Y mi intención no es de volver a pisarte el callo si me encuentro contigo en el mismo lugar. No, es no volver a actuar de esa naturaleza, de esa manera, sino actuar diferente. El perdón nos ayuda a sanar nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes. Sanamos nosotros y también sana la relación, porque es
ahí se cumple el concepto del ser recíproco, en la que yo sano y la otra persona también, porque la otra persona está dolida por lo que yo le hice y yo estoy dolido por lo que yo le hice. Entonces hay dolor de ambos lados y se necesita sanar. Esa sanidad no es automática, sino que cada persona se toma el tiempo dependiendo qué tan sensible emocionalmente sea la persona. Cada persona es de una manera diferente y tiene experiencia diferente y ha vivido cosas diferentes. Entonces ahí va a depender qué tanto daño le han hecho a esa persona para creer que de verdad nosotros estamos pidiéndole perdón de corazón. Por eso cada quien de manera individual tiene su reacción. No todos reaccionamos de la misma manera. En la reconciliación se restablece la relación de confianza mejor que al principio. No es lo mismo perdonar que reconciliarse. ¿Cómo funciona en términos espiritual? En términos espiritual funciona que el Señor, cuando yo le pido perdón de corazón y yo estoy doblegado, y Él que conoce la intención del corazón, yo voy a provocar la misericordia de Dios, a conmover a Dios. Quizás tengamos que llorar. Es posible que sí, es posible que no. Tanto el hombre como la mujer en la presencia de Dios puede llorar con toda facilidad. La mujer tiene la tendencia a llorar más fácil que el hombre es un poquito más fuerte. Por eso es que la mujer no cree que le estamos pidiendo perdón si no lloramos, porque como ella normalmente es más sensible, en ese sentido está esperando que nosotros lloremos, y no necesariamente por el hecho de que yo llore quiere decir que de corazón, porque yo también puedo tener lágrimas de cocodrilo, que es una lágrima estratégica que está en el cocodrilo de manera permanente y no tiene nada que ver con sentimientos. Y yo pudiera provocar a mi esposa, a mis hijos, o a alguien, o a la misma iglesia, con lágrimas de cocodrilo. Eso es posible. Ahora, ¿cómo sabe la gente que mi lágrima no es de sinceridad? Se da cuenta en el tiempo. Porque el que no se arrepiente de corazón, no hay cambios. Ahora, el que lo hace de corazón, sí lo hay. Ahora, Dios sí sabe lo que se está moviendo. Dios sabe lo que se está moviendo. Él sabe muy bien si es de corazón o no. ¿Cuál es la intención de nosotros? Él lo sabe. De manera que la reconciliación restablece la relación de confianza. Punto importante. Hemos quebrado la relación de confianza con Dios y ya nosotros somos prófugos de la justicia de Dios. Nos hemos alejado de Dios y espiritualmente estamos muertos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estropeado la relación con Dios. Y Él va a perdonarnos para restaurar esa relación. Por eso, cuando el Señor nos perdona, el paso natural dentro de lo espiritual es que nos reconciliemos con Él. ¿Por qué? Porque el concepto en la Escritura es reconciliación, porque somos descendientes de Adán. Y al ser descendiente de Adán, nosotros perdimos la relación con Dios en Adán. Entonces, como perdimos esa relación con Dios en Adán, todos los descendientes de Adán estamos peleados con Dios. Y entonces, cuando vamos donde Dios pidiendo perdón, lo que andamos buscando es que Él nos dé la oportunidad de restaurar la relación que nuestro padre Adán perdió y nosotros entrar en esa dimensión. Por eso el perdón en términos vertical está muy ligado a la reconciliación. Nos enfocamos en la reconciliación muchas veces, no en el perdón, porque a la hora de pedir, de tener la intención de reconciliarnos, el primer paso es el perdón. Y luego, en la ministración del Espíritu de Dios, aceptamos el señorío de Cristo, y entonces ahí se restablece la relación y nosotros estamos reconciliándonos con Dios.
se restablece la relación mejor que al principio. ¿Por qué mejor que al principio? Porque la relación de Adán no fue una relación, cuando Adán peca, a partir de que se pierde esa relación con Adán, toda la dinámica del ser humano se depravó y perdió los estribos, y entonces cuando nos reconciliamos por medio de Cristo, esa restauración viene a ser mucho más fuerte que la de Adán. Había una naturaleza en Adán que usted lo busca en la Sagrada Escritura, y usted se va a encontrar con que Adán, Dios lo creó y Adán no conocía el pecado, de manera que Adán era inocente. Ahora nosotros ya estamos conscientes, a partir del pecado de Adán se desarrolló en el ser humano la conciencia y se desarrolló también la facultad del corazón, que se llama así, facultad del corazón, conciencia, como la facultad del corazón que le dice a los individuos lo que es correcto. Eso se restablece, Adán no la tenía activa. Y entonces, como nosotros la tenemos activa ahora, nosotros voluntariamente decidimos servir a Dios, y hay una obra del Espíritu de Dios en nosotros, que es la obra de transformación que Adán no la recibió, porque Adán no tenía necesidad, porque no, en la creación no tenía la conciencia activa. Nosotros sí. Entonces esa restauración viene a ser mejor que la del principio, porque va a vivir el Espíritu de Dios en nosotros de manera permanente, y nosotros conscientemente de lo bueno y de lo malo decidimos servir a Dios. En cambio, Adán servía a Dios y no tenía conocimiento del bien y del mal, sino solo tenía conocimiento del bien. Si usted no desarrolla el sentido térmico, usted no va a saber qué es frío y qué es calor. Al final usted sabe lo que es calor, o puede saber lo que es frío, pero no va a poder establecer diferencia. Entonces nosotros tenemos esa facultad de restablecer la relación mejor que al principio, por medio de la reconciliación que se establece en el señorío de Cristo, que es una obra del Espíritu de Dios. Aleluya. Igualmente los seres humanos, cuando nos reconciliamos, la relación viene a ser mejor que al principio. ¿Por qué? Porque al principio, de alguna manera, tenemos niveles de ceguera en una relación. Usted tiene una relación y usted tiene niveles de ceguera porque usted no sabe, no conoce del todo a la persona. Entonces, cuando usted conoce a la persona y usted establece una relación con alguien conocido, ya usted sabe quién es. Ya no hay ninguna confusión. Por eso las reconciliaciones vienen a establecer relaciones más fuertes que al principio. Porque ya en la reconciliación ya usted me conoce, yo la conozco a usted, y ya usted sabe para lo que yo doy, y yo sé para lo que usted da. Ya sabemos, ya nos conocemos. La relación viene a ser mucho más fuerte. En la reconciliación se devuelve la paz interior y la paz interpersonales. O sea, se devuelve la paz interior conmigo, tanto en la reconciliación con Dios como la reconciliación contigo. Yo tengo paz interior, pero también hay paz entre nosotros, y hay paz entre Dios y nosotros, y yo tengo paz internamente. La paz interna vale mucho, y quiero que, si podemos concentrarnos en eso, en la paz interior, nos ayudará a nosotros para tener una vida mucho mejor de la que hemos tenido. Porque cuando tenemos paz interior, nosotros estamos en capacidad de hacer cosas extraordinarias. Ahora, la Escritura dice que no hay paz para el impío. El impío no solamente tiene problemas con Dios, sino que también tiene un problema interno. ¿Por qué? Porque la impiedad, porque el pecado quita la paz interior. Y nosotros necesitamos, para podernos desarrollar en la vida, no solamente en lo espiritual, sino tener una relación saludable de pareja, una relación saludable con los compañeros del trabajo, con los hijos, con la familia en general, con los hermanos de la iglesia. Yo necesito tener paz interior. De lo contrario, yo estoy en ebullición. Yo estoy hirviendo. Yo soy una amenaza hasta para mí mismo cuando no tengo paz interior. Por eso debemos procurar la paz.
interior, y la paz con Dios va a producir niveles altos de tranquilidad. Y ese concepto de tranquilidad espiritual, cuando tenemos tranquilidad espiritual, no tenemos miedo a la muerte, no tenemos miedo a nada que nos pase, porque estamos seguros que nuestra relación con Dios es sana. Y no tenemos vergüenza, ni tenemos miedo a ser castigados. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios es sana, y eso genera tranquilidad espiritual. Saber que cualquier cosa que nos ocurra, Dios está con nosotros y nos va a guiar. Y no tenemos miedo ni incertidumbre. Y cuando tenemos paz con alguien, por eso en la Escritura hay unas expresiones que ocurrían cuando una persona iba a visitar a alguien de autoridad. Le preguntaban: ¿hay paz? ¿Qué paz voy a tener yo contigo? Eso significa que el pleito está armado. ¿Hay paz? ¿Tengo paz contigo? Esa es una pregunta interesante. Y entonces la respuesta debía ser: hay paz. Soy un agente de paz, soy un embajador de paz. Ahora, cuando no había paz, el anuncio estaba dado: ¿qué paz voy a tener yo contigo? Y ahí mismo comenzaba el rebú, comenzaba el pleito y el desastre. Entonces, entre nosotros debería haber paz. Y si no hay paz entre nosotros, nuestra estadía o el tiempo que vamos a estar juntos ya es limitado. O sea, no duraremos mucho sin tener paz. En la relación de parejas, los corazones se alejan cuando no hay paz. Y comenzamos a vociferarnos, a pelearnos, a atacarnos y a perseguirnos. Y el rancho está ardiendo porque no hay paz. No se dura mucho. Y los muchachos, los chicos peleándose uno con otro, arañándose, alándose los cabellos, empujándose. Es que no hay paz. Y ese concepto, que aunque la ciencia lo trabaja, espiritualmente tiene sus implicaciones. Y ese concepto se llama cobertura. Los padres son cobertura de los hijos. Y cuando los padres se llevan bien, los hijos entre sí se llevan bien porque hay una cobertura espiritual. La ciencia no lo analiza así, pero sí lo analiza, que si la pareja se lleva bien, los hijos se llevan entre ellos bien también, pero espiritualmente tiene que ver con la cobertura. Los padres protegen la casa, protegen sus hijos. La pareja se protegen mutuamente, espiritualmente. Y entonces, cuando no hay protección, le damos libertad a los espíritus de maldad para que operen y hagan lo que quieran, porque no tenemos autoridad. Aleluya, aleluya. De manera que si hay paz en la relación de parejas, la mujer rendirá más, el hombre rendirá más en el trabajo y a los muchachos le irá mejor en la escuela. Y de hecho, los compañeros de trabajo saben cuando nosotros estamos en paz. Ellos se dan cuenta, porque desarrollan la psicología del sentido común, conocen a la gente y evalúan su comportamiento y saben cuando alguien tiene paz o cuando no tiene paz. Aleluya. Por eso la iglesia continuamente promueve la reconciliación, la restauración, para que la gente pueda estar en paz y vivir en paz. La persona que rompe la confianza está llamada a pedir perdón y a convencer al ofendido, a la persona afectada, para que él o ella lo vea como alguien que no lo va a dañar. Él deja de ser una amenaza. Todas las personas que nos ofenden y a las que nosotros ofendemos, nosotros nos convertimos en una amenaza para esa persona. Y debe estar claro de eso. Ahora, cuando nosotros pedimos perdón, interactuamos, nos confrontamos,
la persona está viendo desde su ángulo, va a hacer su análisis y va a decir, bueno, ¿qué interés tiene él? ¿Qué es lo que quiere ahora? Pudiera ser. Sin embargo, hay gente que entienden que la otra persona está abriendo su corazón con sinceridad y aceptan. Cuando la gente nos pide perdón y nosotros decimos, sí, yo te perdono, eso no quiere decir necesariamente que lo estamos perdonando. Nosotros lo que estamos es aceptando la disculpa. Y eso puede ser protocolar, y eso puede ser diplomático, eso también es inteligencia. Que alguien venga a pedirme perdón y yo le digo, sí, yo te perdono. Yo lo que le estoy diciendo es que yo acepto su disculpa. Esa es la verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad? Que cuando yo me alejé de esa persona, yo comienzo a analizarme a mí, si yo estoy en capacidad de perdonar a esa persona. Y entonces ahí el Espíritu de Dios va a trabajar conmigo de la necesidad que yo tengo de perdonar a la persona, y en un ejercicio de fe, de la palabra, de entrega, de conciencia, de emoción, me tomo mi tiempo para digerir, porque yo estoy haciendo una ingestión. Ahora yo necesito hacer la digestión de todo lo que yo he recibido, de esa información. Entonces ya yo la voy a procesar y más adelante entonces yo estaré seguro de que he perdonado. Pero hacernos la idea de que porque la gente nos dijo que sí, que ya no perdonó, la gente necesita tiempo para digerir eso. Claro, nos vamos a encontrar con manipuladores dentro y fuera de la iglesia que nos van a decir, que tú eres cristiano. O sea, yo soy cristiano, soy un ser humano mortal que fue creado con emociones y necesita procesar lo que tú me estás diciendo. Ahora, lo que creen, a lo que se le vende sueño y lo que creen historietas, desde que le dijeron que lo perdonaron, ya se creyó la movie. Es un proceso, señores. Es un proceso para uno poder digerir que lo que me dijo. Entonces yo necesito analizar. Y entonces ahí viene todo ese proceso de desintoxicación que nos ha provocado y de amargura que nos ha provocado el daño que nos hicieron. De manera que cuando hay ofensa, se rompe la confianza. Y el hecho de que yo perdone a alguien o que alguien me perdone a mí no significa que va de nuevo a confiar en mí. No funciona así. Sino que el que dañó, estropeó la confianza, debe ganarse la confianza de nuevo. Y ese proceso no es mío, es del que me ofendió a mí, que se quiere reconciliar conmigo. Porque el hecho de que yo he perdonado no significa que me voy a sentar a la mesa de nuevo con la gente, o que me voy a acostar en la misma cama con la persona, o que voy a andar de gancho y abrazado con la persona. Eso es otra cosa diferente. Ahí viene la reconciliación, que es lo que nos da esa libertad para nosotros restablecer la confianza. Aleluya. Aleluya. ¿Está alguien aquí hoy? Entonces, quien estropeó la confianza es el que debe restaurarla. Para yo confiar en ti, para tú confiar en mí de nuevo, yo tengo que demostrarte a ti que de verdad yo he cambiado. Y eso tiene que ver con la reconciliación, no con el perdón. En la reconciliación necesitamos saber que la persona a quien hemos perdonado, nosotros podemos acercarnos libremente y que no nos va a dañar. Ahora, la pregunta clave es, ¿estás tú en capacidad de demostrarle a la persona que tú has dañado que tú eres un hombre diferente? ¿Que tú eres una mujer diferente? ¿Y que ya tú no eres una amenaza para sus intereses? Ahí es donde está el asunto.
Mientras la persona sea una amenaza para nosotros, nuestros intereses o nuestra familia, nosotros mantenemos la distancia y no quiere decir que no hayamos perdonado. Ahora, ¿es buena la reconciliación? Lo mejor que hay es la reconciliación tanto con Dios como con otros seres humanos, porque la confianza se ha roto, ha habido una división, ha habido una separación, ha habido daños, y lo que se requiere es que volvamos a ser mejor que al principio. Pero para eso se requiere que la persona que nos ha dañado nos convenza de que no es una amenaza para nosotros. Aleluya. Tenemos que dar la oportunidad a la persona afectada para que nos evalúe. Yo tengo que darle la oportunidad a la persona que yo dañé para que esa persona me evalúe a mí de acuerdo a mi comportamiento y en función de los cambios que se están produciendo en mí. Y en mi experiencia personal en el ministerio, es que el hombre viene donde mí y acepta al Señor, lo recibe, yo oro por él y se va a la casa o se acerca y llama a la mujer y dice: yo me convertí, habla con el pastor Morillo. Y ella le dice: O sea, ella le dice: sí, yo no tengo que negar eso, pero el hecho de que tú te hayas convertido no significa que tú eres un hombre nuevo. Entonces, ¿qué debería hacer la gente? La gente debe decir que aceptó al Señor, pero antes que decirlo es como demostrar que Cristo está haciendo algo. ¿Y cuál es la verdad? Que hay hombres que sí, que han aceptado a Cristo de verdad, de corazón, y han vuelto a su casa y lo han recibido, pero hay otros que no, que cuando vuelven a la casa vuelven a ser peor que antes. Así que el garante no es el pastor, sino el Espíritu Santo, que es el que transforma la vida de la gente y que hace que la gente esté comprometido con Él. Y los cambios no lo hacemos nosotros en la gente, ni la gente se lo hace a ellos mismos. Los cambios lo hace el Espíritu de Dios. Por eso, cuando el apóstol Pablo escribe en la segunda carta a la iglesia de Corinto, él le dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, el apóstol Pablo está dando por sentado que si alguien está en Cristo, es una nueva creación de Dios. Y ese concepto de nueva creación es el concepto que manejamos en la Escritura como regeneración, como nacer de Dios, como nacer del Espíritu, como recibir la simiente de Dios. Tiene que ver con aceptar el señorío de Cristo. Es una nueva creación. Él está diciendo. Y deberíamos ser una nueva creación. Pero en esa nueva creación hay un elemento que sí tengo que mencionar, pero que todavía no lo he trabajado en lleno y que me gustaría hacerlo, y es la transformación de la mentalidad. Porque hay mucha gente que siguen pensando como cuando estaban en el pecado, como cuando estaban en el mundo. Y necesitamos somos una nueva creación que produce una liberación del intelecto, produce sanidad del corazón y de las emociones y produce transformación de la mentalidad, porque en esa nueva creación está la simiente de Dios que permanece en nosotros. Y el apóstol Pablo, en esa palabra tan sencilla, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, está diciendo muchas cosas. Ahora, ¿por qué nosotros tomamos ese texto no necesariamente con la madurez que lleva? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque si tú eres una nueva creación, la manera de pensar va a cambiar, la manera de hablar va a cambiar y la manera de portarte, que son las tres áreas básicas que he venido durante un tiempo mencionándole, que es el lenguaje, los pensamientos, el lenguaje y la conducta. Entonces el apóstol Pablo se está refiriendo a esto aquí. Las cosas viejas pasaron. Y esa es la pregunta: ¿pasaron las cosas viejas?
Ya no somos mundanos, ya no pensamos como mundanos, ya no pensamos como pecadores. ¿Pasaron realmente? Es una pregunta para consumo personal, SCP. ¿Pasaron las cosas viejas? ¿No hay algo que todavía tenemos conducta aprendida de nuestros padres? ¿No hay algo? De esa cosa que vimos en la casa, de la familia de origen, ¿no hay cosas ahí aprendidas que todavía, no hay cosas que nos enseñaron tigueraje, que nos enseñaron en el trabajo y en la escuela que todavía estamos aplicando? ¿Pasaron esas cosas viejas realmente? ¿No somos chapuceros como éramos antes? ¿No somos trepadores como éramos antes? ¿No somos engañadores como éramos antes? ¿Cambió la mentalidad que teníamos con relación al dinero, que era conseguirlo como sea, aunque tengamos que negociar con el infierno? ¿Cambió esa mentalidad? ¿Ha cambiado eso? ¿Pasaron las cosas viejas? El texto es bien claro. Si somos nueva creación, las cosas viejas debieron haber pasado ya. Pero lo bueno de estar en la iglesia es eso, que mientras estamos vivos hay esperanza. Y que hoy usted está aquí, hoy usted tiene un desafío de que esas cosas viejas usted termine con ellas. Y que usted comience a trabajarla, porque las cosas se trabajan. Esto no es por una fundita que le vamos a entregar en la puerta y que usted se lo va a aplicar. No, esto es una responsabilidad donde usted tiene que, primero usted identifica y luego trabaja. Identifique y comience a trabajar. ¿Qué cosa vieja todavía usted tiene? ¿Qué usted viene arrastrando que no se corresponde con la nueva creación que Dios hizo? Y la pregunta clave es, ¿tienes tú la nueva creación? ¿Tú has sido creado como hijo de Dios, una nueva creación? ¿Tú has sido regenerado? ¿Eres transformado? Aleluya. Entonces las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas, sino que a partir de la nueva creación todo lo que tú haces es nuevo. Ahora, ustedes saben que esa transformación es a partir del ser humano anterior y que tenemos la naturaleza concupiscente, la naturaleza caída. Así que vamos a tener el deseo de hacer cosas malas y todavía se nos van a zafar malas palabras, palabras descompuestas, palabras fuera de tono, se nos va a salir insulto. Pero cuantas veces se le salga, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Identificarlo. Esta yo tengo que trabajarla. ¿Qué es lo que naturalmente le recomendamos a las personas para enriquecer su lenguaje? Leer. Pero ¿qué es lo que estamos recomendando leer? Que leer la palabra de Dios. A mí me llama la atención que el escritor sagrado conocía el antiguo pacto, que era lo que se conocía como palabra de Dios antes del nuevo pacto. Lo conocían al dedillo y ellos citan. Usted necesita conocer la palabra para enriquecer su lenguaje y comenzar a cambiar una palabra por otra. Y tenemos que darte el chance, darte la oportunidad. Pero ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a iniciar? Porque todo es hecho, ¿qué? Nuevo. A partir del ser humano anterior. Que el apóstol Pablo dice que está viciado conforme a deseos engañosos. O sea que hay gente que están en la congregación que todavía no han sido transformados y el viejo hombre y la vieja mujer está viciado con deseos engañosos. O sea, no es una nueva persona, no es una nueva creación y todas las cosas no son nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Quien nos ha reconciliado consigo mismo es el Señor por medio de Cristo. Porque Cristo ha venido no solo para ofrecerse por nuestros pecados, sino para reconciliarnos con Dios. Por eso es que Él se hace humano como uno de nosotros, pero sigue siendo Dios. Con la naturaleza humana y con la naturaleza divina, Él entonces puede conectarnos con Dios y nos va a reconciliar con Dios. Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y aquí también le está dando autoridad a Cristo como segunda persona de la Trinidad de Dios, un solo Dios, en voluntad y en sustancia, pero tres personas.
Y entonces aquí Cristo nos ha reconciliado con el Padre, porque eso fue parte de su misión, y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que nosotros como iglesia hemos recibido una impartición de parte de Cristo, que nosotros guiemos la gente a reconciliarse con Dios por medio de Cristo, y que nosotros guiemos la gente para que se reconcilien uno con otros. Esa gracia, ese don ha sido impartido sobre la iglesia para que nosotros guiemos a la gente a reconciliarse con Dios. Pero para la gente poderse reconciliar con Dios necesita el paso del perdón, tiene que confesar sus pecados y tiene que hacerlo de corazón para poder recibir el perdón y luego la reconciliación. Y esa es la palabra que tenemos que dar. Nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y esto es importante. ¿Cómo Dios no nos toma en cuenta a nosotros nuestros pecados si somos pecadores? Lo que pasa es que cuando los pecados son perdonados, ya Dios no lo toma en cuenta de nuevo. Ya lo olvidó. Ya lo olvidó. Los seres humanos deberíamos hacer lo mismo, pero somos seres humanos, no llegamos a ese nivel. Sin embargo, somos responsables de trabajar en nosotros esa área para no tomar en cuenta a la gente las ofensas. De la misma manera que el Señor, cuando nos perdona, no toma en cuenta lo que hicimos en el pasado. Si el Señor tomara en cuenta lo que nosotros hicimos en el pasado, no estuviéramos aquí hoy. Ahora, usted sabe que los seres humanos son difíciles de entender, porque en la Escritura hay casos de personas que hicieron algo y luego se reconciliaron con Dios, y nosotros todavía lo estamos llamando de esa manera. Usted se busca en la Escritura, por ejemplo, en el Antiguo Pacto, y se va a encontrar con una señora que protegió 2 espías que envió Josué, y todavía nosotros decimos que esa mujer es ramera. Sin embargo, esa mujer aparece en la genealogía de Cristo y nosotros todavía le llamamos ramera. ¿Sabía usted que el ser humano te seguirá llamando por tus debilidades, no por tus virtudes? Deberíamos cambiar la mentalidad, y a los hijos de Dios deberíamos llamarlo no por sus debilidades, sino por sus virtudes. ¿Por qué yo tengo que llamar a la gente por la debilidad que tiene? Hay que cambiar la mentalidad. Aleluya. Aleluya. Dios no nos toma en cuenta los pecados después de nosotros haberlo confesado y ser perdonado. Por eso viene la reconciliación. Porque yo no me voy a reconciliar con una gente que todavía yo, cuantas veces lo vea, tengo pendiente lo que me hizo. No hay manera. Yo nunca podré entrar a donde está Dios y siempre Él me va a estar recordando lo que yo hice mal. No hay esperanza si es así. Pero gracias a Dios que en Él tenemos esperanza, porque lo borró. No lo toma en cuenta. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y esta es la palabra que tenemos que dar. Usted necesita tener un corazón contrito y humillado en la presencia del Señor. Usted tiene que confesar su pecado libremente. El Señor lo perdonará y no le tomará en cuenta ese pecado que usted ya le confesó. ¿Alguien está aquí hoy? No se lo tomará en cuenta, sino que ya lo pasó por alto. Y usted no tiene que tener esa carga. Y hay gente que están todavía muy cargados con cosas que hicieron hace qué sé yo cuántos años y se lo confesaron al Señor y todavía andan con esa carga. Suelte eso y comience a descansar en Dios. Que lo que usted hizo ya lo hizo, pero usted lo confesó y el Señor se lo perdonó. No te va a tomar en cuenta. Por eso se reconcilia. Por eso no se reconcilia con el Padre, porque no toma en cuenta los pecados del pasado. No vaya usted a pensar mucho en eso,
porque el pasado usted se lo puso en la mano al Señor y usted es un hombre, una mujer nueva. Aleluya. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y esa es la palabra clave, que todo el que esté aquí en el día de hoy se reconcilie con Dios. Y aquellos que están en rebeldía frente a Dios y que están luchando con Dios, reconcíliate con Dios. Y aquellos que hacen oposición en la iglesia, reconcíliate con Dios. Y aquellos que quieren ver mal a la iglesia y a los hermanos, reconcíliate con Dios. Reconcíliate. Y el primer paso para la reconciliación es que tú te decidas ir donde Dios y le diga todo lo que has hecho, cómo te ha manejado, y le diga: soy pecador y soy indigno, pero yo acepto el sacrificio de Cristo, que me da dignidad y me da perdón. Y le dice: Señor, ten compasión de mí, ten compasión de mí. Y quédese orando hasta que usted sienta paz, porque cuando somos perdonados sentimos paz, sentimos que la carga se fue, que no la tenemos encima, y como si el Señor nos aceptara. Y esa aceptación es la reconciliación. Aleluya, aleluya. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aunque la iglesia maneja en el lenguaje evangélico el concepto de reconciliarse, una persona que estuvo en la iglesia y se apartó, en el contexto bíblico, reconciliarse es porque Adán fracasó y los descendientes de Adán estamos fracasados. Es como restaurar la relación con Dios a partir de Adán. No necesariamente porque alguien ha estado apartado. En el lenguaje evangélico la gente dice descarriado, que el que no conoce a Dios no entiende eso, pero se trata de una persona que estuvo en la iglesia, que no conoció a Dios y que se fue, y que por alguna razón regresa a la iglesia, aunque todavía no ha regresado a Cristo, pero necesita reconciliación, igual que el que nunca ha conocido al Señor necesita reconciliarse con el Señor por aquello de Adán. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliado con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ese concepto también lo explica el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos. Quien llenó las expectativas de la justicia de Dios fue Cristo. Él llevó nuestros pecados, y como ninguno de nosotros podíamos llenar las expectativas de la justicia de Dios, Él lo hizo por nosotros. Y como Él ha llenado las expectativas de la justicia de Dios, nosotros podemos recibir perdón, reconciliación. Nuestra relación con el Señor se puede restablecer, porque si un juez declara inocente a un culpable, hay prevaricación. Sin embargo, el Señor, que aplica la justicia, que es un juez justo y que nadie puede escaparse de su justicia, entonces la justicia cayó sobre Cristo para que no caiga sobre nosotros. Por eso hoy no somos condenados, porque ya Cristo se hizo pecador por nosotros, porque ya Cristo llevó toda la carga de nosotros en la cruz y llenó las expectativas de la justicia de Dios. Y por eso el texto dice: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Ahora saque a Cristo de ahí y deje solamente justicia. Y si Dios nos aplica la justicia, ¿dónde estaríamos hoy? No hay manera, no hay manera. Aleluya, aleluya. No hay manera. Porque si me aplica la justicia a mí, ¿cómo respondo si soy culpable? Y debo ser responsable de mis actos. Pero la justicia fue aplicada a Cristo para que yo pueda ser justificado, que es el concepto que explica Romanos, de libres de culpas. Bendito es el nombre del Señor. Hoy no puedo decir que le voy a dejar para después,
porque estoy cerrando el perdón y entrando en la reconciliación, y lo que sigue es reconciliación, pero voy a tratar de cerrar. Y voy a cerrar con un texto que aparece en Colosenses 3:13, y aquí voy a cerrar el concepto del perdón. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. Entonces el apóstol Pablo hace un llamado a la iglesia de Colosa en el 3, y él le dice que soporten unos a otros, que se soporten unos a otros y que se perdonen unos a otros. Y que si alguno tuviera queja contra otros, de la manera que Cristo perdonó, así se perdonen. Y aquí no necesariamente está diciendo que la gente, para yo perdonar, tiene que pedirme perdón. Sin embargo, lo normal es que la gente que nos ha ofendido nos pida perdón. Pero usted no puede esperar que una gente que lo ofendió a usted nunca le pida perdón, porque hay gente que no se arrepiente ni tiene ningún interés, y usted se va a morir por dentro porque usted está cargado con eso. No, suelte eso. De la manera que Cristo te perdonó, perdónalo. Y si algún día te pide perdón, pues lo escucha, pero ya tú lo has perdonado. Ahora, nosotros acostumbramos, y no es saludable tampoco, que una gente viene a pedirnos perdón. Ay, no, ya yo te perdoné. Pero escúchame. Déjame desahogar. Déjame decirte lo que yo siento, cómo me siento. Al menos escúchame. Y entonces, sí, ya yo te perdoné. No, escuche. Que posiblemente la persona quiere decir algo, quiere desahogarse. Y si yo te voy a pedir perdón, no, yo te perdoné, ya yo no tengo con quién desahogarme. Y yo debo decirte lo mal que me sentí por el daño que te hice. Y si no es así, entonces no se está pidiendo perdón. Porque yo tengo que decir el daño que hice y cuánto me ha dolido haber hecho eso. Y la pregunta clave es, ¿te ha dolido el daño que tú le has hecho a otras personas? ¿Como te duele a ti el que te han hecho a ti? Esto es interesante. De la manera que Cristo os perdonó, perdónenlo. ¿Y de qué manera nos perdonó Cristo a nosotros? ¿De qué manera? ¿Cuándo llegaremos nosotros a ofender a la gente o la gente ofendernos a nosotros al nivel que nosotros hemos ofendido a Cristo? Nunca. Por muchas cosas que nos hagan, nunca llegará a ese nivel. Entonces, como hemos sido perdonados, ¿han sido perdonados por Cristo? Pocos han sido perdonados por Cristo en la casa. ¿Han sido perdonados por Cristo? Si no ha sido perdonado es porque no lo ha confesado. Así que en libertad confesemos nuestros pecados delante de Dios y seremos perdonados. Ahora, si Cristo te ha perdonado, la Escritura dice, como beneficio de ese perdón, entonces tú deberías estar en capacidad de perdonar a otras personas. Y eso es importante, si es que Cristo te ha perdonado. Y entonces, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, porque el perdón está íntimamente relacionado al amor. Al amor hacia Dios, al amor propio y al amor al prójimo. Vístanse de amor. Hay un nuevo traje que usted se lo puede poner y está disponible. Póngaselo. Vístase de amor. Que el amor va a generar vínculos perfectos en las relaciones de parejas, en las relaciones de hermandad, en las relaciones familiares. El amor lo va a hacer. ¿Me ama? ¿Te amo yo a ti? Eso será diferente. Y de hecho hay un corito que dice así mismo: hermano, te amo. ¿Se lo saben? Te amo.
Lo recuerdan muy bien, ¿eh? Lo recuerdan muy bien. Aleluya. Sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y así mismo comencé y así estoy concluyendo. La paz de Dios gobernará nuestros corazones. Porque cuando amamos de verdad y cuando perdonamos, tenemos ¿qué cosa? Paz. ¿Tiene paz? ¿Hay paz? ¿En serio? Al que así mismo fuiste llamado en un solo cuerpo. Mire, y nos está desafiando. Fuimos llamados en un solo cuerpo. Fuimos llamados como iglesia, como pueblo de Dios. Y entre nosotros deberíamos perdonarnos continuamente. ¿Hasta cuántas veces tengo yo que perdonarlo a ustedes? Ay, no, por favor, eso es mucho. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? O sea, si usted lo aplica, lo que le está diciendo es las veces que sea necesario, tengo que perdonarte y esa es mi responsabilidad. Ahora tú me perdonas si tú quieres. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto vivimos de acuerdo a la ley de la libertad y cada quien hace lo que quiere hacer. Lo único que hay que darle cuenta a Dios. Pero cada quien hace lo que entiende del lugar. Y le dice, sean agradecidos. El perdón voluntario y consciente nos lleva a un estado de paz y de armonía interior. De manera que el perdón es para beneficio mío. Cuando yo perdono, quien se beneficia soy yo. Porque me lleva a un estado de paz y de armonía interior. El que no perdona no vive. Y depende considerablemente de lo que las otras gente le hacen. Señores, aquí entre nosotros, en secreto, no se lo diga a nadie. Si usted va a vivir como la gente quiere que usted viva, usted no va a vivir. Porque la gente por maldad, no va a querer que usted viva y que usted tenga paz. Entonces, ¿qué? ¿Le van a hacer cosas para que usted se amargue? No, suelte eso. Usted necesita tener un estado de paz y de armonía interior. El perdón nos lleva a un estado de sensibilidad de conciencia y una apertura emocional. Porque cuando nos ofenden estamos cargados, nuestro corazón está cargado y nuestras emociones también. Entonces cuando usted perdona emocionalmente, usted se abre, usted habla con la persona, le dice cómo usted se sintió por lo que le hicieron y libremente deja salir eso. Y usted se vuelve sensible en términos de conciencia, porque cuando la conciencia se cauteriza, nos volvemos tan duros que no respondemos a los intereses del cielo. De manera que si usted perdona, usted puede vivir en un estado de sensibilidad, de conciencia y de apertura emocional. Y usted necesita estar sano. ¿Alguien quiere estar sano? Perdone y suelte eso. La reconciliación nos lleva a un estado superior de confianza y de seguridad. Porque cuando nosotros nos reconciliamos unos a otros, el miedo se va, nos sentimos seguros. Ese susto que tenemos de que podemos ser perseguidos por alguien se va, se restablece la confianza, genera confianza y seguridad cuando nosotros estamos reconciliados. Así que con el don que nos han entregado como iglesia, les digo, saboreen la reconciliación, que eso es extraordinario. Eso es extraordinario, estar reconciliado con una persona que tú sabes que te hizo mal, pero esa persona también ya se ha arrepentido de eso y tú lo ves que está diferente. O sea, dale el chance. Eso es extraordinario. El perdón y la reconciliación se llevan el miedo, se llevan la incertidumbre y definen el futuro. Cuando nosotros tenemos situaciones
con gente cercana, esposo, esposa, con los hijos, con familiares. Esa falta de perdón genera incertidumbre, temores. El futuro está como nublado, o sea, como que no hay una vida abundante. Nosotros necesitamos entrar en la vida abundante, dándonos nosotros una oportunidad y dándole una oportunidad a la gente que nos rodea. Póngase de pie y vamos a orar en el día de hoy. Y ya no volveremos a ver con la reconciliación. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia a nuestro favor. Queremos darte a ti toda gloria y todo honor.